Vamos a hablar de la utilización terapéutica del cannabis y de su posible legalización. Vamos a hablar con las incorporaciones que tenemos ahora mismo en mesa. Carmen Encina, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Carmen Torres, buenas noches. Gracias por estar aquí en la sexta noche y enseguida tendremos usuarios, personas que utilizan el cannabis de una forma medicinal para soportar muchos dolores e incluso para aguantar algunos de los efectos secundarios que tiene, entre otras cosas, pues la quimioterapia. Pero vamos a conocer más datos, Andrea. Sí, nos preguntamos si debe o no debe legalizarse el cannabis medicinal y la última petición llega, por cierto, del Parlamento de Cantabria. Todos los partidos, incluido el Partido Popular, aquí lo tienen, han pedido al Congreso que permita el uso del cannabis para minorar los efectos de ciertas enfermedades. Esa petición llega tras el sufrimiento del portavoz popular en el Parlamento de Cantabria. Hablamos de él, ahora le van a ver, como les digo, la última petición llega de él, hablamos de él, el portavoz popular en el Parlamento de Cantabria, ha sufrido cáncer de pulmón y lleva mucho tiempo pidiendo que se legalice el cannabis para uso medicinal, para paliar, así como les digo, los efectos, por ejemplo, de la quimioterapia. Se ha demostrado, porque hay evidencias científicas sobradas, que es muy eficaz como instrumento terapéutico y que ahora mismo, sin embargo, son tratamientos a los que la mayoría de la población no tiene acceso. Esa era su petición. Por cierto, el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla se suma a esa petición. En Twitter, por ejemplo, ha puesto este mensaje. Dice: ¿por qué no lo aprueba ya el Congreso si en Cantabria todos los partidos están a favor? Incoherencia. Ciudadanos también ha presionado al Congreso. Es más, Albert Rivera presentó a finales de febrero una iniciativa para regular el uso medicinal del cannabis. Defienden que es un tratamiento avalado por los científicos y que ya han aprobado muchos países europeos. Realmente con el cannabis uno busca, por ejemplo, incrementar el apetito y disminuir las náuseas y los vómitos, por ejemplo, asociadas a quimioterapia del cáncer. Uno busca impedir los movimientos tipo espasmo, tipo temblor, tipo tic. Y otra pregunta que nos hemos hecho: ¿qué países lo han regularizado? Lo van a ver aquí. El último en hacerlo ha sido Argentina, pero otros países como Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Holanda, Alemania e Italia lo usan desde hace tiempo, como les digo, para paliar efectos, por ejemplo, como los de la quimio. Muchas gracias, Andrea. Se incorpora a nuestra mesa Carola Pérez. Ella es la presidenta del Observatorio Español para la Legalización del Uso del Cannabis con fines terapéuticos. Carola, buenas noches. Bienvenida. Vamos a conocer primeramente tu caso. Tú, siendo muy niña, te rompes el coxis. Sí. Todo ello genera en una serie de operaciones con unos dolores tremendos. Sí, exactamente. Con 11 años me caí patinando, me rompí el coxis. A la edad de 18 me lo quitaron porque no podían quitarlo antes. Luego he tenido un proceso de medicaciones muy fuertes que me llevaron a tener que desintoxicarme de ellas. Luego me colocaron 2 neuroestimuladores con un cableado a la espalda. Aquello me lo tuvieron que quitar debido a mi delgadez y ahora mismo estoy a puntito de entrar al quirófano otra vez, algo bastante complicado, sí. ¿Qué es lo que te aporta exactamente el consumo de cannabis? Bueno, lo que me aporta básicamente es poder llevar todo esto de una manera humana, ¿vale? Me ayuda a dormir, me ayuda a comer, me palía el dolor, me ayuda mucho a manejar el estrés y la ansiedad asociada al dolor y bueno, pues me aporta calidad de vida, que al fin y al cabo es lo que necesito. Carola, sin embargo, el cannabis es ilegal. Tienes que recurrir al mercado negro para hacerte con esa dosis que te permita seguir llevando una vida normal. ¿Cómo es eso de tener que comprar en el mercado negro algo que te funciona, que es de uso terapéutico para ti? Es una contradicción absoluta. Es una contradicción que cualquier persona que está en sufrimiento, sabiendo que ya hay algo que funciona, tengamos que estar expuestos a ser multados y nos genere ese estrés de saber que estamos haciendo algo ilegal, ¿no? Yo creo que no tiene ningún sentido. ¿Has tenido alguna vez problemas por la ley? Por ejemplo, Sí. Llevabas una cantidad de cannabis. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que me ocurrió, además, un día saliendo de la Santa Le Club, que era donde ya a mí me dispensaban el cannabis, pues, bueno, me dieron el alto y me dijo: ¿usted lleva cannabis? Dije que sí. Y entonces, bueno, iban a proceder a multarme y todo aquello, pero bueno, me levanté el vestido y les enseñé las heridas y nada, bueno, les enseñé también mi certificado de usuaria terapéutica y me devolvieron el cannabis y pude continuar a casa, pero claro, imagínate cómo llegas a casa. Hay que esperar que el policía que te detenga tenga esa buena fe, Sí. Pero además tienes que levantarte la falda para enseñarle las cicatrices que te provocan ese dolor y por lo tanto tener que comprar el cannabis. El día 2 de mayo estáis en el Parlamento Europeo. Te voy a preguntar qué es lo que vais a pedir a Europa, porque hay muchos países que hemos visto que ya aprueban la utilización terapéutica del cannabis, como Italia, Holanda, etcétera. ¿Qué vais a pedir?
Bueno, de momento vamos a pedir un poco de consenso a nivel europeo, ¿no? Pero primero tenemos que hacer las cosas también en casa. Parece mentira que nosotros hayamos sido un proyecto inspirador a Grecia para que crearan el Observatorio Griego de Cannabis Medicinal, ¿no? Entonces creemos que el modelo de paciente junto a médico, junto a investigador funciona y creo que, bueno, que está dando pasos. Ahora Europa tiene que ver cómo está cada uno de los países y ponerse de acuerdo para ver, porque yo ahora no puedo viajar a Bruselas con mi cannabis, por ejemplo, Claro. tan sencillo como eso. Lo cierto es que hay mucha gente que emplea también el cannabis de forma terapéutica, por ejemplo, para tener hambre, para evitar los vómitos, o como efecto paliativo de lo que suelen ser las sesiones de quimioterapia del cáncer. Voy a empezar con los que se acaban de incorporar, voy a empezar con Carmen. Adelante. A mí me gustaría saber si los laboratorios y las grandes farmacéuticas tienen interés en desarrollar productos derivados del cannabis o no. ¿O eso es una reticencia, un problema que estáis encontrando? Bueno, ya lo hay. De hecho, lo llevo conmigo, el Sativex. Tiene THC y CBD a ratios iguales. Es decir, este producto ya está en España. Lo que pasa es que solamente está disponible para los enfermos de esclerosis múltiple en segunda línea. Y en un caso como el mío, que me lo dan compasivamente los médicos de unidad del dolor, el precio es de 510 euros. 500 y pico euros para ese producto, que además tú, a pesar de tus dolores, no tienes acceso y te lo dan de forma compasiva. Claro, porque es de dispensación hospitalaria, ya que de momento la Agencia del Medicamento considera que solo vale en segunda línea para esclerosis múltiple. Te voy a preguntar, Carola, ¿cuál es el motivo por el que el gobierno español no acepta? ¿Qué es lo que os cuentan los afectados para no aceptar el uso terapéutico del cannabis? ¿Cuál es la explicación oficial? Pues bueno, parece ser que no hay evidencia suficiente, dicen algunos. Yo creo que el debate, bueno, no sé cuánto más hay que debatir. Pero bueno, estamos dispuestos a debatir. Lo que no estamos dispuestos es a que nos den una palmadita en el hombro como el otro día y nos vayan a dejar olvidados en una subcomisión. Teníamos ahí los datos de ese Parlamento cántabro. Todos los partidos, también incluido el Partido Popular, que cuenta con algún enfermo precisamente dentro del Grupo Popular de Cantabria, han pedido la legalización del cannabis para usos terapéuticos. Adelante. Sí, lo preguntaba para saber si realmente la aprobación en el Congreso permitiría que fueran más accesibles, ¿no? Que las grandes farmacéuticas hicieran ensayos clínicos y se facilitara el acceso. Y también quería preguntar cuál es el componente. ¿Es una cuestión de hipocresía? Porque realmente drogas legales, hay un acceso fácil, no solo por prescripción médica, cualquiera puede tener acceso a un ansiolítico, a un antidepresivo con mucha facilidad. ¿Qué cuestión subyace aquí? ¿Es hipocresía social o...? Es voluntad política, directamente, es voluntad política. Es simplemente que lo que ya está funcionando en otros países funcione aquí. Es ponerse a ello. Quizá el temor es a que no se utilice, digamos, de forma terapéutica, sino que al permitirse su legalización, pues hay quien lo utilice para drogarse, por entendernos. Esa es quizá es el tótem. Pero claro, el problema estriba en que se está usando de forma... tu caso no es el único, ni muchísimo más. Hay mucha gente que lo está usando. Entonces se está usándolo de una forma clandestina, por entendernos. Y todo lo que es clandestino, pues no tiene control médico, claro, no tiene control de calidad del producto, claro, y por supuesto encima tienes que pagar una pasta, como acabas de relatar. Entonces a mí me parece que lo que sí que habría que diferenciar claramente es el uso terapéutico con respecto al uso lúdico, que es el que algunos pretenden conjurar, que es otro debate completamente distinto. Es verdad que el cannabis está contrastado que tiene efectos secundarios. Pues hay quien ha tenido brotes psicóticos, quien tiene náuseas, quien tiene alucinaciones, quien tiene... Pero también es verdad que tú te lees el prospecto de muchos medicamentos que están perfectamente legalizados y que los compras en las farmacias y ahí aparecen todas esas posibles reacciones. Nada justifica que esto no se legalice y se normalice para evitar el mal mayor que está representando el hecho de que se esté consumiendo sin control. Paco. Parece que la posición del Parlamento es que se va a abrir una comisión para emprender esta situación. A mí me parece bastante obvio que es necesario regularlo para que efectivamente, yo no soy médico, no tengo más idea y no voy a hacer Wikipedia, pero por lo que sé dirigiendo un periódico y lo que me comentan es que hay bastante consenso entre los médicos que es útil
habrá alguno que no. El grado de utilidad, eso, pero yo mientras una persona que tenga dificultades y que lo necesite, como es tu caso, me parece positivo. Lo que pasa es que hay que ver cómo se estructura para poder suministrar a las personas que realmente lo necesitan, como es tu caso, otras personas, y que no tenga ese otro derivado que decía, y que yo creo que en eso vosotros estáis totalmente de acuerdo. Luego hay una cosa subyacente, que es el temor que hay, la reacción siempre instantánea hacia las drogas, ¿no? En general, ¿no? Confundiendo de que hay drogas que tienen un factor, de hecho, la farmacoteca está llena de drogas, ¿no? Es decir, drogas de mucho tipo, y otra cosa es las drogas que tienen otro objetivo, yo no diría tanto lúdico, sino destructor del ser humano, ¿no? Porque una cosa es efectivamente la marihuana y otra cosa es la cocaína, el LSD y bueno, la droga que más etcétera. muertos causa en España es el alcohol, que es una droga perfectamente legal. Eso tampoco caigamos, no te ofendas en esa demagogia que dio Padawan, ¿no? Es decir, te estás ahora ya, yo creo que lo centraría en la parte seria, el alcohol. También hay otras causas, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un tema muy terrible, ¿no? Y es que una persona que tiene que afrontar dolores terroríficos, ¿no? ¿Cómo no puede ser que tengan que pagar 500 euros tampoco? Es decir, que no podemos convertir esto en un negocio para las farmacéuticas, porque la marihuana es un producto, con perdón de la expresión, barato, accesible, y esas drogas no. Yo no sé, Laura, Carola, en caso de legalizarse, ¿cómo se legalizaría? ¿Cuál sería el formato? No sé si el tradicional formato del cogollo, no sé si en forma de pastillas, ¿cómo se legalizaría exactamente? Bueno, hay que estudiarlo, ¿no? Y tenemos que ver qué ha ocurrido en los países donde se ha regulado, pero está claro que el Sativex no es suficiente. No es suficiente por muchos motivos, y es que el paciente necesita la vía herbal. Cuando yo tengo un pico de dolor y voy a perder el conocimiento, igual que un asmático se usa un Ventolin, yo uso un vaporizador en vía herbal. Luego también necesito usar distintos cannabinoides según la hora del día, según la actividad que vaya a realizar, y eso el Sativex no me deja, es 1-1, plus, no tengo nada más que hacer, ¿no? Entonces el paciente llega a automedicarse, entre comillas, porque yo puedo elegir qué tipo de cannabis consumo por la mañana y qué tipo de cannabis consumo por la noche. Todo esto bajo un control médico y con un cannabis regulado, es que no sé dónde está el problema, yo no lo entiendo. Por cierto, yo no sé si el hecho de que el cannabis sea ilegal dificulta después las investigaciones con el mismo. Hombre, entiendo que ya, como dice el doctor Martínez Zorgado, miembro del observatorio, estudian temas gravísimos en niños, ¿no? Y que ya están hartos de que les hagan el chiste de ensayáis con niños y porros, ¿no? Yo creo que tenemos que superar un poco ese lenguaje y tenemos que tener un respeto por los investigadores, pero desde luego que sería mucho más fácil para ellos investigar y necesitan más dinero para la investigación. Muchas veces todo es una cuestión cuantitativa. ¿Cuánta gente y cuántas asociaciones están ahora mismo pidiendo y solicitando que sea legal la utilización terapéutica del cannabis? Pues ahora mismo, por lo menos pacientes que nosotros sepamos, por lo menos calculamos que habrá 60.000 pacientes, porque está todo el mundo en la clandestinidad. En cuanto a asociaciones de pacientes, pues que yo sepa, ahora mismo estamos 6 trabajando fuerte, ¿no? Y luego están los clubes sociales de cannabis, pero ya eso sería otro tema. María Claver. Vamos a ver, yo la verdad es que a mí me parece un debate complicadísimo. Yo me acerqué a la primera vez sin ningún prejuicio. Espera, perdona, se te ha caído el micrófono mientras te lo... A ver, lo debes de tener por ahí. Por aquí. Venga, si es que no paráis. A ver. Yo te lo pongo, mujer. Yo te lo pongo, va a ser más fácil. Yo te lo pongo aquí. No es que yo tenga mucha idea, pero después de tantos años, pues no sé para qué me lanzo, porque esto va con imanes y no voy a saber. Y el imán a saber dónde se te ha caído. Sujétalo un poco, María. Luego te lo... O si no, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle tiempo a Antonio y después te ponemos en condiciones para que puedas preguntar lo que quieras. Adelante. Sí, yo simplemente diría, si en vez de hablar de cannabis hablamos de tetrahidrocannabinol, yo creo que no habría ningún problema, porque esto es una cuestión prácticamente puritana y que hay gente que todavía se retrae por una cuestión política. Hay otro componente que si yo llamo diacetilmorfina, seguramente nadie tenga ningún problema con la diacetilmorfina, que por ejemplo en Canadá la han legalizado ahora para tratar ciertas adicciones. La diacetilmorfina es la heroína. No pasa nada cuando se usa con uso medicinal. Cuando decía antes que era demagogia hablar del tabaco, la heroína, el tabaco, el alcohol y la cocaína son las 4 sustancias más adictivas que hay. Por ese orden. Heroína, alcohol, cocaína y tabaco. Por lo tanto, no creo que sea... No está de más traerlo aquí. Y simplemente decir sobre estas cuestiones que hay algunos problemas. Para hablar de cómo es el uso que se le dé. En Alemania, por ejemplo, ahora mismo han hecho que se trate con receta médica, como cualquier otro medicamento, no pasa nada. Tú vas al médico y el médico, cuando tienes un problema, te receta.
Si nos ponemos a ver los componentes, como digo, tetrahidrocannabinol o diacetilmorfina o todos los componentes que tienen las medicinas que nosotros nos tomamos para cualquier cuestión, también nos sorprenderíamos de lo que se puede hacer con un uso lúdico. Pero es que no hay problema para eso. Si se legisla como hay que legislar cualquier medicina, no hay ningún problema. En Alemania, por ejemplo, se ha prohibido que la gente que quiera consumirlo pueda cultivar sus propias medicinas para asegurar que tengan una trazabilidad, que tengan una calidad y que no pueda haber problemas con ello. Es decir, se trata como una medicina cualquiera. No lo llamamos cannabis, lo llamamos tetrahidrocannabinol. Y seguro que nadie tiene ningún problema. Ahora sí, María Claver. No, Carola, yo te decía que yo me acerqué a este debate sin prejuicios, la verdad, intentando entender que efectivamente se podía tratar de un tratamiento más, de alguna manera complementario a los tratamientos tradicionales y desde luego si había efectos beneficiosos, como es tu caso, pues a mí me parecía una cosa normal, pero sí que me he encontrado, a diferencia, por ejemplo, hablando con médicos y con especialistas, a diferencia de lo que decía Paco, yo no sé si es que yo he tenido mala suerte, pero sí me he encontrado con mucha gente que duda de la legalización del cannabis. La duda básicamente se basa en una cosa que vosotros habéis mencionado aquí. Yo no tengo ni idea de esto, te digo un poco lo que ellos trasladan. Y es que para dar el paso de legalizar un tratamiento, de alguna manera, farmacológico, el que sea, eso lleva unos pasos muy exhaustivos, ¿no? Muy reglados, ¿no? Y de momento los beneficios y desde luego los beneficios de ese tratamiento tienen que superar los riesgos. Es decir, por ejemplo, qué dosis se aplica, glaucoma, es decir, qué dosis aplicas para el glaucoma, todo eso no está de ninguna manera arreglado. Y lo que dicen es que los efectos secundarios del cannabis sí existe en la comunidad científica unanimidad al considerar que pueden ser muy peligrosos en el medio y en el largo plazo, no solo en cuestiones psiquiátricas, como pueden ser las esquizos, como pueden ser las psicosis, como pueden ser las bipolaridades en el corto, medio y largo plazo, sino problemas cardíacos, problemas inmunológicos, es decir, una serie de riesgos asociados. Este es el debate, básicamente, por eso hay un gran debate. Y a esto se le añade algo que ha dicho Carmelo y con esto termino. Y es un poco el segundo debate añadido, es decir, y si esta legalización del cannabis para uso terapéutico puede abrir la puerta, como ha ocurrido en otros países, como por ejemplo Canadá o Estados Unidos, a, digamos, el uso recreativo del cannabis. Bueno, en primer lugar, contestar a tu pregunta, cuando un socio viene a Dos Emociones, en nuestra asociación, se le hacen dos preguntas. La primera, si tiene esquizofrenia o antecedentes de esquizofrenia en su familia. Y la segunda, si tiene problemas cardíacos, ¿vale? Es decir, claro que el cannabis tiene efectos secundarios, pero y tiene riesgos, y lo primero que hacemos es preguntar al paciente si padece alguna de estas patologías. Pero si yo tengo que poner en la balanza vivir el resto de mi vida con los efectos secundarios de la morfina o con los efectos secundarios del cannabis, no dudes ni un segundo, y que no voy a dejar de hacerlo, de elegir el cannabis. No lo dudes ni un minuto. Eso, por ejemplo, te planteo una cosa, que es lo que me decía un oftalmólogo muy reconocido. Me decía, ¿tú dejarías en manos de una dosis no reglada, por ejemplo, tu visión, como es el caso de un glaucoma? Es que no, es que estás Esta haciendo es una pregunta que me ha exageración. formulado y que traslado, O sea, es un oftalmólogo, ¿Sí? Esta misma tarde. Yo le hacía esta pregunta. Vamos a dejarle a Carola que responda. Vamos a ver, si por ejemplo este médico reglado tuviera información suficiente sobre el CBD y el THC, sabría que puede combinar ambos cannabinoides de manera que al paciente, ¿vale?, le va a ir bajando la presión ocular. Entonces, no es tan complejo. Es decir, esto va con una dosis. Todo va analizado. El paciente empieza con una dosis y con un seguimiento médico se llega hasta la dosis suficiente o eficiente. Es una terapia muy personalizada. Entonces yo creo que hay mucha ignorancia con este tema y nos tenemos que sentar a debatir. Vamos a continuar debatiendo precisamente de todo esto, pero también hablaremos de otras cuestiones, como le ha ocurrido a Mauricio, una madre de 64 años a la que le han quitado sus mellizos. Ellos han venido a por mis niños desde que nacieron. Y lo tenían planeado antes de que nacieron. Por mi edad y porque me tienen en el punto de mira. Porque hay quien no soporta que mis niños hayan nacido. No quieren que las personas mayores como yo tengamos hijos. Minutos para que sea medianoche, seguimos en directo, sexta noche, hablando de la petición para la legalización del cannabis con fines terapéuticos. Será el turno de Javier.
Sí, lo primero que tengo que decir es que cuando has mostrado ese medicamento y has dicho el precio que tenía, ya me puedo ir haciendo alguna idea de las dificultades que vamos a encontrar para afrontar este asunto, porque si se están manejando estas cifras de dinero, me da la impresión de que va a ser un asunto muy peleado, ¿no? En otro orden de cosas, yo creo que las razones que se dan para no legalizarlo, a mí al menos no me parecen consistentes. Porque la farmacopea está llena de fármacos con los que se puede hacer uso recreativo o incluso que tienen multitud de contradicciones, de contraindicaciones. Luego, por tanto, ese no debe de ser un criterio a la hora de la legalización o ilegalización. Debe de haber otras razones que nos las tienen que explicar de manera más razonada y más contundente. Por lo demás, yo creo que una cuestión, en primer lugar, es una cuestión de humanidad y de solidaridad. Si el ser humano sabe que otros semejantes pueden aliviar sus dolores con algo, lo normal es que todos hagamos todo lo posible para que eso sea posible. Y después también por reconocer el avance científico. Las noticias que tengo yo de todo lo que leo al asunto es que la mayoría de la comunidad científica está de acuerdo en que el cannabis puede tener unos usos positivos para los enfermos importantes. ¿Que no se ha investigado suficiente? Investiguemos, como se está investigando en otras cosas. Y por último, que esto sí es una pregunta ya. Vamos a ver, a mí me preocupa una cosa. Yo doy por hecho que se va a legalizar. Y además creo que se va a legalizar pronto. La pregunta sería, ¿está la comunidad médica preparada para asumir el reto? Es decir, tendrán que recetar, pero recetar no solamente irse al vademecum y decir yo le mando a usted esto, sino tendrán que saber cómo se hacen, las dosis adecuadas, los tratamientos y desde luego tendrán que estar convencidos de las propiedades, digamos, no curativas, pero al menos paliativas, o como se llame, perdona la terminología, que no la domino bien, del cannabis, ¿no? Hombre, nosotros como Observatorio Español de Cannabis Medicinal hace unas 3 semanas ya organizamos un curso de formación para médicos. El observatorio está ayudando a formar a otros países del mundo y estamos más que preparados para formar a los médicos españoles. Por supuesto que el cannabis ya está en la farmacopea desde el momento que tienes el Sativex como medicamento. Entonces, bueno, los motivos, pues yo tampoco te puedo contestar, pero sí te puedo decir que hay suficiente evidencia científica y ya muchos países han dado el paso como para que regulemos de una vez. Es un tema simplemente de que los políticos se pongan a hacerlo. En el año 2006 intentaba Izquierda Unida que se legalizara el uso terapéutico del cannabis, no lo conseguía. En el año 2014 Esquerra Republicana de Cataluña y también UPyD, y tampoco tuvo fortuna. Esperemos que la próxima vez haya más fortuna. Carola Pérez, muchísimas gracias por haber venido aquí a hablar de este asunto, del uso terapéutico del cannabis.